Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Permítame el contacto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Querido Carlos, como siempre, sana distancia, control remoto, para saludarte y preguntarte, ¿tú qué entiendes de todo esto que se traen con la idea de reformar la ley donde el presidente de la República tendría mano libre hasta cierto punto para reorientar el presupuesto en casos de emergencia de carácter económico, como podría ser el caso en este momento? Carlos, ¿tú cómo lo estás viendo todo? Ya escuchaste las partes. Buenas noches, Pepe. En efecto, escuché la entrevista que le hiciste a Mario, el resto del paquete del primer segmento, y en efecto es un enredo, pero a veces los enredos se pueden tratar de entender un poco mejor yendo a la historia, a qué pasó primero y qué pasó después. Lo primero que tenemos que tener claro es que desde hace cuánto, Pepe, sabemos que viene una emergencia económica. ¿Desde hace cuánto sabemos que habrá que reasignar partidas presupuestales? Pues de hace varios meses, para quienes han seguido tu programa, y si no, quizá un poco menos. Pero este gobierno de repente, cuando está por cerrar el periodo ordinario de sesiones, se da cuenta que necesita hacer un decreto. Entonces, primero, no hay una verdadera emergencia. ¿Qué sucedió la semana pasada, Pepe? El presidente anunció en una mañanera unos recortes con muy débil sustento jurídico, luego decidieron hacer un decreto que era aún más frágil jurídicamente, entonces yo creo que ahí a alguien se le ocurrió, pues cambiamos la ley, a final de cuentas, pues Morena nos respalda, tenemos la mayoría en las dos cámaras, va rapidito. El problema es que se encontraron con que, si bien Morena es un partido disciplinado, requiere que lo tomen en cuenta, requiere que respeten pues el poder que un diputado tiene en reasignaciones presupuestales, y aunque está bastante confuso exactamente qué está sucediendo, porque aunque Mario Delgado nos cuenta que hay unos cambios a lo que les presentó el presidente, eso no queda claro, puedan sesionar mañana en un parlamento abierto, que bueno, a lo mejor nos ayude a desenredarlo, pero estas cosas, cuando se hacen con prisa, sí corren el riesgo de que traiga bolas rápidas, pues porque no se puede estudiar con el debido cuidado una ley que tiene todas estas implicaciones. ¿Que el sistema anterior estaba mal? Claro que estaba mal. Había unos márgenes de discrecionalidad muy fuertes. Ya entrevistaste tú alguna vez a Leonardo Núñez, que escribió un libro al respecto. Leonardo trabajó conmigo hace muchos años. Entonces, claramente hay ahí mucho que mejorar. Pero cuando haces las cosas así, por resolverle un problema al presidente, pues acabas hundiendo al país en un problema mayor. Yo creo que aquí la solución, Pepe, es posponer, estudiar con cuidado, tener claro cuáles son los cambios que se pueden hacer para así dotarle al presidente, en caso de una emergencia bien definida, facultades que, entre otras cosas, Pepe, en la ley actual, en la ley vigente, pasan por la Secretaría de Hacienda, no son exclusivamente del presidente. En la propuesta del presidente es el presidente solito. ¿Y por qué tiene que pasar por Hacienda? Pues para que se incorporen una serie de criterios técnicos que debe tener este tipo de reasignaciones, que se puede entonces estudiar cuál es la mejor forma para conciliar la transparencia, en la rendición de cuentas y el respeto al marco constitucional vigente. Carlos, pues creo que queda claro. Ahora bien, el propio Porfirio Muñoz Ledo, digamos, legendario, vamos a llamarle así, de Porfirio Muñoz Ledo, con una larguísima trayectoria multipartidista, hay que decirlo también, observador, agudo, analista, y una brillantez bárbara, a pesar de ya su cansancio físico. Porfirio Muñoz Ledo dice que esta iniciativa presidencial, claro, para modificar esta ley federal de presupuesto es innecesaria. Y dice, y lo que no es necesario es un exceso, porque como dirían los yucatecos, todo exceso es mucho. En efecto, hoy el presidente puede reaccionar el presupuesto si lo hace bien. El problema es que, como ya contaba, pues de repente salió con una serie
disposiciones en una mañanera como recortar el 75%, Pepe, de la partida de servicios generales y materiales, o sea, todos los insumos que necesitan las entidades públicas para gobernar. No hay forma de hacer cumplir eso. La desaparición de los fideicomisos hace algunas semanas, que también está generando unos problemas monstruosos, porque esos fideicomisos pues tenían una serie de objetivos y una serie de amarres legales. Entonces las ocurrencias permanentes pues van generando de repente esta necesidad y esta presión de reformar la ley para tratar de poner un poco de orden y para simplificar, pues simplemente que el presidente decida lo más posible. Sí, ahí está el límite del 10%, nos cuenta Mario, pero 10% es muchísimo. Normalmente, ¿te acuerdas en todas las discusiones presupuestales que hemos platicado juntos y que tú has entrevistado más de un diputado involucrado, siempre te cuentan que, híjole, no se puede reasignar más del 4 o 5% del presupuesto? Entonces, poner como límite el 10% es realmente permitir absolutamente todo. Que el presidente de la República absorba en su mandato el poder legislativo también, de cierta manera, ¿no? En este sentido. No el legislativo, pero sí una de las facultades más específicas, que es la designación de qué y cómo se gasta. Ese es uno de los fundamentos de la separación de poderes. El presidente ejecuta el gasto, pero quien determina en qué se gasta es, en el caso nuestro, por una cosa muy curiosa, en general son ambas cámaras, pero en el caso nuestro, la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto saludarte. Al contrario, Pepe, te mando un abrazo a la distancia. A la distancia, claro, por supuesto. Gracias al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.